Historias de mar y monte, saberes y resistencias negras en el Pacífico malagueño. Ha sido bastante discriminatorio el decir que las comunidades negras en Colombia no conservan. Eso es una gran mentira. Las comunidades negras siempre han tenido visión de conservación. Por eso los primeros antropólogos que viajaron al Pacífico decían, no, los negros son perezosos porque tienen un montón de tierra con selva y no la explotan. Por lo menos para el caso de Bayamálaga, las comunidades han tenido las actividades de pesca, las actividades de piangüeo, las actividades de aprovechamiento y manejo del bosque ha sido de manera sostenible. No ha habido una visión pues de meter monocultivos y de arrasar el bosque, porque coincidimos en que son parte de nuestro territorio. Digamos, el territorio no es simplemente lo humano autodeterminándose lo que quiere hacer en él, sino es también en armonía con esos otros seres que conviven en el territorio. El Código del Régimen Interno del Consejo Comunitario se declara el Consejo de Bayamálaga como un consejo conservacionista. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de memoria, saberes y cuidado territorial. Los invitamos a este recorrido por un territorio en donde cuidar no es una tarea nueva, sino una forma de existir. Aquí, las comunidades negras han tejido por generaciones una relación profunda con el monte, los manglares y el mar. Este episodio titulado El cuidado que sostiene la vida recoge las voces de quienes han protegido este lugar mucho antes de que existiera la palabra conservación. La Bahía de Málaga es un corredor biológico, ¿sí? Este es considerado como una zona caliente, que en inglés le dicen como hotspots, y es una zona muy apetecida por las especies sí, por un lado las especies marinas la consideran una zona estratégica para venir a desovar sus crías, por lo tanto la consideran como una salacuna de especies marítimas desde el punto de vista, digamos, ambiental. Pero cuando uno mira también el tema territorial, logra ver que es como un corredor biológico de especies como el jaguar, como el león de montaña, que es el puma. Hay una predominancia de especies como los guatines, los tatabros y las guaguas. Ahora, esta importancia ecológica es clave también para la vida comunitaria, porque si bien hay unos recursos diversos, pues esos recursos también son aprovechados y es lo que ha permitido sustentar a la familia. Entonces, la relevancia ecológica primero está en clave del bienestar de las familias y segundo en clave de la conservación de los recursos. En Bayamálaga, esta biodiversidad no es solo riqueza natural, es parte del sustento, de la memoria y de la vida diaria. Y mucho antes de que existiera la palabra conservación, ya se sabía cuidar. Los mayores marcaban qué usar, qué dejar crecer y cuándo detenerse. No eran normas escritas, era la forma de vivir en equilibrio con el territorio. En la cuenca de Bayamálaga, que es un área muy biodiversa, pues contada por los mayores. Hay que tener claro que este territorio tiene más de 350 años de permanencia de las comunidades de aquí de Bayamálaga y que pues ha venido de generación en generación a través de los diálogos con sabedores del territorio contándonos cómo ha sido el ejercicio de conservación, ¿sí?, de protección del territorio. En este caso, digamos, de años atrás, muchos mayores nos decían de lo que tenía que ver la abundancia que había o la riqueza natural que existe en la cuenca, ¿no? Pero también a la misma vez cómo ellos desde su gobernanza territorial trataban de que esos recursos se mantuvieran en el tiempo. ¿Para qué mantener los recursos? Digamos que los recursos en su época, para mantenerlos más de verlos como una conservación, también son recursos que eran importantes para el bienestar de las familias que están asentadas en esta región. Entonces, por lo tanto, ellos trataban de ver cómo conservaban, porque ellos
De eso también dependían las canastas familiares de nuestra gente, dependía la vivencia en este territorio de las generaciones. Y en todo ese proceso que nosotros andábamos en ese trasegar, no se talaba la madera, como decir, porque uno lo necesitaba, sino porque esa madera ya estaba apto para cortarlo. Por ejemplo, con mi papá, en ese entonces que se cortaba la troza de transporte, le llamaban para hacer el triple, el árbol, si la última troza del cogollo no daba 14 pulgadas, que esa ya era sin medida, le llamaban, ¿no? O de segunda, era la frase que la gente utiliza, de segunda, y así uno empezó ahí entendiendo que el árbol había que cortarlo era por la talla. Si ya estaba adulto, pues se talaba, y si no era adulto, había que buscar otro y dejar ese hasta que cumpliera su adultez, y así. Y eso ha mantenido, digamos, como los bosques, ¿no? Ese que yo dejé en 3, 4 años, voy en 3, 4 años y lo puedo aprovechar. Y queda otro que ya viene reemplazando a esto. Y así sucesivamente se mantiene pues la cadena del bosque. Bueno, la gente no se echaba petróleo, no cortaba las raíces, piaguagua solamente en las pujas. Y esa trayectoria se fue llevando hasta ciertos tiempos, donde los ancestros le enseñaban a uno el modo de trabajar, cómo eran las capacidades y cómo era el cuidado de ese recurso y ese ecosistema, a no echar la basura la llevaban más que todo los plásticos o botella de vidrio que antes se usaba mucho. Cuando llevaban las botellas de agua, todas esas botellas se llevan de nuevo a las casas para que no quedaran en el manglar, porque ellos tenían en su conocimiento que si tiraban esa basura, las especies también se afectaban y por ende podían morir algunas. Entonces eso lo transmitían ellos a nosotros como generaciones para coger ese ritmo y nosotros poder conservar no solamente ese músculo, sino que todas las especies, pues que nosotros, los recursos de nuestro territorio como tal. La lógica de conservación o los procesos que permiten mantener el territorio en Bahía Málaga son resultado de las políticas comunitarias, no resultado, esto sí, de lo que haya de las políticas nacionales, sino que hoy el territorio que existe en la zona es producto, los recursos que existen en la zona son producto de las acciones de conservación de la comunidad, que desde luego han tenido concurrencia con actores nacionales e internacionales, pero es una decisión que ha tomado la comunidad malagueña en este caso propiamente. Yo diría que no es la conservación, es el ordenamiento y la planificación que la comunidad le ha dado a su territorio. Porque la conservación siempre ha estado con la comunidad negra. Por eso, digamos, Colombia ha sido un estado discriminatorio, porque se cree mucho que las comunidades indígenas son las que han conservado y que las comunidades negras estamos aprendiendo de conservación, cuando no es así. Nosotros siempre hemos hecho conservación y mantenemos el equilibrio ambiental de nuestro territorio, y por eso todavía encuentras todo lo que ves aquí, toda esta selva, toda esta sostenibilidad. Hoy no lo hace Parque ni lo hace CBC, lo hace la comunidad. Durante mucho tiempo, el equilibrio se sostuvo gracias a las prácticas y decisiones de las propias comunidades, pero ese orden empezó a cambiar cuando otros pusieron sus ojos en el territorio. Llegaron empresas que buscaban aprovechar los recursos y con ellas foráneos que no compartían las mismas formas de uso ni de cuidado. Digamos en la década del 1990 empieza toda una fuerza de empresas externas a querer aprovechar los recursos. Y ahí es donde empieza la escasez y la disminución de los recursos naturales. Hay una época muy pujante que es una época donde en Bahía Málaga aparecen unas empresas que se llama Cartón Colombia, en este caso hoy se llama Smurfit.
una empresa que en el 1986 empezó a hacer, digamos, aprovechamientos en esta zona, desconociendo la presencia de estas comunidades acá. Y pues era de nuestro conocimiento que en esa época otorgar licencias ambientales no le consultaban a las comunidades, sino que lo hacían desde la institucionalidad del país, desde oficina, y tomaban la decisión y les otorgaban licencias a esas empresas para que vinieran a explotar esta zona. Arranca una disminución de los recursos muy fuerte, las comunidades tratando de demostrar de que esos recursos les pertenecían a ellas, tratando de demostrarle que los recursos, si se aprovechan de esa manera, pues iban a desaparecer y automáticamente también las comunidades iban a desaparecer. Es que cuando el foráneo entra a un territorio, no tiene el mismo nivel de conciencia de la persona que vive dentro del territorio. Entonces, digamos que en ese momento la mente de ellos es hacer todo lo que les dé plata, todo lo que les dé plata. Entonces ellos se van llevando todo. El árbol van cortando de cualquier dimensión y mientras más cerca esté a la orilla, entonces mejor para ellos. Entonces no tienen como esa precaución también de saber cuál es el árbol que está maduro y cuál es el que pues, se pueden llevar, sino que ellos se van llevando todo. Entonces yo creo que eso sería uno de los factores que ha hecho que, digamos, desde más o menos del 2000 hasta ahora 2025, la madera haya disminuido y también el tema de la piangua se haya disminuido porque han entrado muchos foráneos al territorio a hacer esas dos actividades principalmente. En Florán habían 10 ranchos y en Cumilinchero 100 ranchos de esa gente. Y cada día entraban 10 lanchas a sacar madera. Y la gente no sabía, pues yo no supe por dónde entraron. Bueno, y vine aquí a la comunidad. Les dije, vea compañeros, si nosotros no nos ponemos de acuerdo a esta gente que están allá, a ver cómo los vamos a sacar. Nosotros en menos de un año no tenemos un palo aquí para de casa. Porque si fuéramos de nosotros nomás los nativos, nosotros tendríamos abundancia, pero los que vienen de afuera se lo están llevando los recursos y nosotros lo estamos quedando sin nada. Pero igual que las cosas pues han cambiado demasiado han cambiado mucho. Y entonces ya iba la piangüera después que se sacaba 80, 60, ya después fue bajando, hasta que llegó que una piangüera se sacaba 5 docenas en 4 o 5 horas en el manglar. Entonces nosotros pues viendo esa disminución y viendo esa necesidad tan importante y esa especie para nosotros que era nuestra economía, pues nos montamos en ella. Fue una cosa muy dura para nosotros, drástica por no decirlo, porque es que nosotros ya, después que ya teníamos el conocimiento de dejarla, ya empezamos a traerlos porque como se fue escaseando, veíamos el canasto que los hacía falta esa piangua pequeña, porque esa piangua pequeña lo servía como para lo más menudo en la cocina, como para la cebolla, el tomate, el caldo rico que lo usábamos demasiado y otras cosas. Pero la presión no vino solo de empresas y de foráneos. Con el tiempo llegaron actores estatales con obras que transformaron el paisaje. Carreteras, movimientos de tierra, la base militar. Las maquinarias removieron suelos, los derrames corrieron hacia esteros y quebradas. Porque el daño más grande que tuvo Málaga fue la construcción de la carretera que hizo la Armada Nacional. Esa es la que acabó con todo Málaga. Porque rompieron del Gallinero hasta la base naval. Y todo lo que ellos, el excedimento, lo que las maquinarias movían la tierra,
y todo el aceite, porque ellos sí echaban aceite era en bruto, no lo que echaba la motosierra. Ellos echaban tambores a una lona que le tendían, esa lona la cubrían de aceite para poderle tirar el balastro encima. Entonces, toda esa vuelta, y les repito, todo ese aceite, ¿para dónde corre? Por ejemplo, nosotros tuvimos una afectación entre el 97, 98, 1997, 1998, por la entidad hoy llamada Base Naval de Bahía Málaga. ¿Y cómo? Porque ellos en los barcos grandes que atracan en su base militar, ¿sí?, a veces derramaban petróleo o ACPM, que le decimos, elementos químicos crudos al mar. Y eso, pues el mar como se mueve acá, iba expandiéndose, ¿sí? Y eso afectó muchas especies marinas de la zona. Y eso no ha sido difícil recuperarlo. También en la parte, digamos, boscosa, también tuvimos unas afectaciones cuando se estaba construyendo una vía que cruza por el Bajo Calima y Bahía Málaga, que llega hasta la base naval de Bahía Málaga. A la hora de construir lo que nosotros le decimos carretera, aunque eso no tiene pavimentación, en esa época, a la hora de echar balastro en ese bosque, le echaban una cosa que se llamaba alfombra, ¿sí? Y eso era como un líquido químico, y eso, como era una cordillera, derramaba, ¿sí?, los químicos a las fuentes de agua o a las quebradas, que iba afectando toda la parte también de aves, de mamíferos y de especies que mantienen en esas aguas estuarinas. Pero ¿qué pasó? Que yo me gustaba molestar como una atarraya pescando, coger pescado para mi comida. Te digo, y me fui un día allá a un estero, y le digo que encontré más de 300 peladitas así, porque los lavados de carro, cuando hicieron esa carretera, los hacían en los esteros, en las quebradas allá. Y las quebradas, a los que venían los aguaceros, botaban todo eso aquí. Así que otro día me fui para allá, hay otra poza, me encontré una cantidad de ese machetajito. Así que yo vine y usted veía a esta hora, cuando veía usted los parguitos, un pargo que tiene un lunarcito por aquí, y eso usted veía que pues allá había también otro, y no le digo. Y yo cuando vi eso dije, peor con Ecopetrol. Frente a esos daños, la comunidad entendió que no bastaba con resistir, había que buscar caminos nuevos para proteger su territorio. Y así, entre presiones externas y recursos que empezaron a cambiar, surgieron alianzas, figuras de conservación y normas que buscaban cuidar esa riqueza que siempre los ha acompañado. Pero podríamos hablar que en lo práctico acá en Málaga, como figura de conservación, tenemos 4 figuras. Uno, el título colectivo, que es un territorio que hay que conservarlo y que la ley 70 establece unas recomendaciones y unos criterios, incluso para titularlo, y unas responsabilidades para conservarlo. El Parque Natural Regional La Sierpe, el Distrito de Manejo Integrado y el Parque Uramba Bahía Málaga. Eso en materia de las áreas de conservación. Digamos que desde allí, junto con la visión de nuestros mayores, se crea el Código de Régimen Interno, que es uno de los más conservacionistas que hay en el Pacífico, que es nuestra ley interna, y se nos hace muy fácil hacer alianzas con algunas organizaciones, pero obviamente hemos tenido dificultades con CBC, con los planes de manejo de las 2 áreas protegidas, porque a principios, cuando estábamos en la zonificación, no existía para ningún área protegida de Colombia que exista un área
de aprovechamiento colectivo. No existe en la zonificación área ancestral de las comunidades. Nosotros logramos que se reconociera el área de manejo ancestral, porque los mayores tienen que cultivar su pancoger. La comunidad necesita también aprovechar la piangua, necesita aprovechar la pesca, pero de manera sostenible. Entonces, digamos, se reconoce ese uso ancestral que han hecho las comunidades, siempre y cuando no vayan en contravía de los procesos de conservación. Y la comunidad negra tiene unas prácticas ancestrales que se deben mantener como grupo étnico. La pesca, la piangua, la agricultura, la medicina tradicional, la transformación de los artes como es el canalete, la canoa, la vivienda. Entonces, por uso y manejo por Ministerio de Ley, las comunidades tienen el derecho a poder aprovechar de manera sostenible su territorio. El gobierno nacional y sus sectores empresariales estuvieron pensando ya en esta misma bahía, no solamente en el Consejo Comunitario, sino en esta misma bahía, consolidar un puerto de aguas profundas. Entonces también en las mismas acciones de conservación y mirando los riesgos que trae consigo un tipo de estructura de ese tipo, la comunidad opta por tratar de blindar el territorio. Y ya no la comunidad de Málaga solamente, más allá de que la iniciativa surge de la comunidad de Málaga, sino la comunidad de Málaga generando un lobby interno, la comunidad de La Plata generando un lobby interno junto con sus 4 comunidades, para que las otras comunidades que hay en la zona se articularan en la decisión de blindar la bahía, de blindarla de la contaminación que podría traer ya un puerto, de blindarla de la expansión y del desastre ambiental que podría generar. Se estimaban que el 20% de las especies que habían en la bahía podían desaparecer, de blindarla de la ruptura que generaría un puerto con relación a las prácticas tradicionales de producción versus las lógicas productivas nuevas que se enquistarían en la comunidad a propósito de ese nuevo modelo económico. Surge ya esa nueva figura que es el Parque Uramba Bahía Málaga. Que en ellos hemos hecho alianza con el Ministerio de Ambiente para crear un parque como es el Parque Uramba, para poder ponernos de acuerdo en algo que es la conservación del espejo de agua marina. Pero sin embargo, hoy tenemos disputa territorial con Parque porque Parque violó el acuerdo de consulta previa e incluyó el archipiélago dentro del área protegida y eso viola el principio de la buena fe y viola también pues, los acuerdos de la consulta. Y hoy tiene frenado pues, la titulación del territorio donde hay mayor población de la comunidad negra. Tiene una serie de limitaciones para los desarrollos y las lógicas de sostenibilidad de la comunidad, pero también las lógicas productivas en el tiempo, porque eso significaría que luego para cualquier tipo de iniciativa privada hay que pedirle también consulta al parque, cuando lo que se supone que hay que consultar es a las comunidades y que el acuerdo de consulta que decía que las islas no se incluían dentro del parque se vulneró. La ballena sueña con ser la cantante de este mar azul. Con su voz soprana resuena en lo alto, con toda su luz. Recorre los mares en aguas profundas buscando un menú. Vistiendo ligero persigue sus sueños, bañada de tul. Resopla en las olas torpes coletazos, nadando en el mar. Este cuento antártido que surca océanos buscando un lugar. Por surcar los mares han sido cazadas, pero están aquí. Cantando unos versos, cuentan una historia que ha sido el vivir. Viajan en silencio como un fantasma debajo del mar, sueñan en ser libres, aún entre mil miedos viajan en afán.
Cetáceos gigantes de forma imponente vuelven a jugar, resuena su canto, lo graba un hidrófono debajo del mar. Sal hoy a cantar, ballena del mar. Con el tiempo llegaron más proyectos de investigación y conservación. Con la participación de la comunidad se abrieron nuevos diálogos de saberes y tal vez nuevas formas de nombrar, conocer y cuidar. Y el proyecto más importante de los que se han tenido en materia de conservación en el territorio es el proyecto Red Más. Red Más ha permitido que los consejos comunitarios en Colombia tienen una gran dependencia de los proyectos productivos de cooperación internacional o convocatorias que sacan algunas entidades del gobierno. Pero en su gran mayoría los consejos comunitarios subsisten y resisten es gracias a la cooperación internacional. Porque no hay una apuesta decidida del gobierno nacional para poder tener iniciativas que apalanquen los territorios de comunidades negras. Son muy poquitos los proyectos para los territorios colectivos de comunidad negra. Mientras que los resguardos indígenas tienen transferencias del Estado para poder cumplir ese ordenamiento territorial. Para el caso de las comunidades negras son los planes de etnodesarrollo. Para las comunidades indígenas son los planes de vida. Que se ha empezado a implementar ha sido gracias al proyecto Red Más, que permite que la misma comunidad, eso que ha planificado en su estructura de gobierno y de desarrollo comunitario o desarrollo propio, empecemos a cumplir algunos sueños como es el puesto de salud, construir el muelle de la Sierpa, el de Miramar, becar jóvenes en universidad, empezar a hacer un trabajo también de conservación de la mano de las mujeres y de monitoreo de biodiversidad. No lo tengo muy presente cuántos años paramos de ser guardabosque y uno le vio como que el monte cambia, aumentan los animales, las aves, entonces uno dice, caramba, vea, aquí tenemos, si no se ha ido, por ahí allá donde está Yarum, había un perico, pero si uno destruye la madera, está acabando con todo. Entonces uno ve que más importancia tiene el palo parado que uno tumbarlo. Y yo siempre lo he dicho, yo lo mío no está en el monte más. Yo de lo que estuve trabajando en guardabosque, me pareció bacano ese trabajo y que los montes recuperaron. Que uno está pelando así como está Agua Dulce. La Agua Dulce usted no encuentra un palo para cortar un palo de 10. Si te gustó escuchar estas historias de mar y monte desde su origen, en donde la palma de coco indicaba dónde hay una familia en nuestro episodio de poblamiento, no olvides seguirnos en redes sociales y estar al tanto de estas historias llenas de tradición y cuidado por el territorio. No, yo diría que pues al principio teníamos pues algunas diferencias, porque pues uno tiene su conocimiento ancestral y pues uno se basa en lo que ha venido haciendo y lo ve de pronto desde una manera. Ya el científico lo mira desde esa otra, pero sí nos hemos dado de cuenta que es lo mismo. O sea, que a través del diálogo y de compartir el conocimiento ancestral con el conocimiento científico, entonces nos hemos dado de cuenta que coinciden, es como que el uno se apoya del otro, porque nosotras sí, como en el área de manglar, en cuanto al conocimiento empírico, nos damos de cuenta que sí acá tenemos manglares que son de reproducción. Todavía seguimos como en ese, que los científicos pues nos dicen que no, que toda la concha entra, sí, nosotras sabemos que es una larva, pero en el tema de que cuando ella entra, ella busca la textura de su lugar para ella reproducirse, para ella criarse ahí, para ella alimentarse. Entonces nosotras pues decimos que sí, ellos dicen que sí, pero bueno, eso no lo discutimos y lo tenemos allí en complemento, pero yo diría que ambas partes tienen la razón. El tema del manejo de
manejo de nombres científicos, que es algo muy importante, porque siempre hemos tenido la pelea de que la gente quiere cruzar digamos, lo ancestral con lo científico, cuando para mí deben de ser conocimientos los cuales se deben unir. Primero porque quien organiza la información es el científico, pero quien en realidad conoce la verdad y siempre una persona, un estudiante siempre viene a hacer las prácticas donde es acá. Entonces es porque vale mucho el conocimiento ancestral. Él es el que conoce de qué se alimenta la especie, qué necesita una especie para poder sobrevivir. Entonces no se deben de cruzar, sino que para mí tienen que estar unidos. Con la experiencia de los ancestros y los conocimientos científicos caminando juntos, la comunidad empezó a poner en práctica su cuidado de manera más sistemática, no para aprender a conservar, sino para seguir registrando, midiendo y protegiendo lo que siempre han protegido. Lo que nos dimos la tarea como comunidades fue reunirnos, planear como pueblos y empezar a establecer unas estrategias de mitigación, ¿sí? En cuanto a mitigar, ¿qué? La parte forestal, la parte faunística, toda la parte marina, ¿sí? Y implementando estrategias por ejemplo, nosotros arrancamos declarando unas áreas estratégicas de conservación y empezar a implementar estrategias pues, que le permitieran hacer ejercicios de monitoreo, de evaluación, ¿sí? En el tema del monitoreo, yo diría que es un tema ancestral, sino que pues ahora nosotros que ya lo formamos, pues le hemos dado más real, sería yo, a ese conocimiento ancestral con el conocimiento científico, ¿no? Una vez vino una entidad, los hizo hacer un monitoreo como por encima y se llevaron esos datos y ahí fue, ahí quedó eso, no siguió más. Entonces nosotros llega las entidades, se llevan la información y nosotros quedamos bien preñados esperando que el hijo nazca y nunca se ve. Entonces nosotros no podemos seguir haciendo, nosotros tenemos que desde aquí nosotros tener el fundamento porque nosotros somos los que vivimos y tenemos la experiencia. Tenemos monitoreo de manglar y monitoreo de embarque y desembarque. Se trata de cómo conservamos el molusco piangua, ¿sí? Para que se mantenga en el tiempo. En el manglar lo que hacemos es hacer una parcela de 2x2, pianguamos en ese sector, extraemos la que está ahí, la medimos, la que tiene la talla, la que no, la medimos toda. Y cuando terminamos la jornada, nos llevamos las pianguas grandes, que son de 5.0 en adelante, y dejamos las pequeñas, las regresamos allá. Y entre un mes vamos y revisamos para ver si han crecido o las han sacado. Eso es lo que hacemos en el manglar. Y la otra fase es la de embarque y desembarque, que se van las piangueras a sacar el producto y nosotras estamos pendientes a la hora que llegan, le revisamos y también miramos que tenga la talla mínima de captura, que es de 5.0 hacia arriba, y la que no, la decomisamos. A ver, cada mes si aumentó o disminuyó el producto. Y cada 6 meses a ver cómo estamos, si está disminuyendo en ese lapso de tiempo o está aumentando. Y a final de año también, y hacemos un balance, qué cantidad de productos sacamos, cuál fue el de talla máxima, el de talla mínima, si los raíceros tuvieron recuperación en su etapa del monitoreo, o si se sostuvieron, se mantuvieron, si el producto está aumentando o está disminuyendo o se sostiene. Por medio de esos monitoreos que realizamos, hacemos todo ese seguimiento y nos damos cuenta en el año cuánto producto sacamos, si se sostuvo que los otros años, o si ha menguado o si ha aumentado. Porque si no cuidamos, nos vamos a quedar sin el recurso piangua. Entonces,
menos piangua pequeña, mucha conservación. O sea, en las mareas, también respetar las mareas, que aquí en la quebra, pues, esa es una norma que tenemos que no se puede pianguar porque ese es donde ella está como en su reproducción, ¿no? Entonces solamente en las pujas, o sea, que sea un caso de emergencia, se podría hacer, pero lo contrario, que nos colaboraran en esa parte. Pero en el mar no solo se empezó a registrar la piangua. En el monitoreo de tortuga, los niños se convirtieron en guardianes, acompañando a la familia y aprendiendo a observar y proteger estas especies. Hoy en día se está manejando mucho el tema del control y vigilancia. Entonces, con ese control y vigilancia es donde se va teniendo como un control de poder llegar donde están esos foráneos, hablarle y decirle en qué estamos, en qué andamos y que estamos dentro de un área protegida, ¿no? Nosotros usamos un, ¿cómo se dice? Un chaleco, donde la gente lo identifica a uno como guardabosque. Entonces uno llega de tal tipo a cerrando y le dice, manito, vea. Por ejemplo, porque viene gente de afuera a cerrar acá en el territorio. Nosotros le decimos, manito, vea, nosotros andamos en esto, vea, nosotros también somos motosierreros y bravos a cerrando. Pero mire hoy en qué estamos. Estamos hablando de la conservación, por favor, recoja lo que tiene ahí cortado, manito, y usted sabe nosotros en qué andamos. Recoja lo que tiene, si tiene un palo tumbado, termínelo de cerrar, recoge lo que tiene, carga su lancha y se va. Mientras unos ojos cuidan la piangua, las tortugas y el monte, otros buscan nuevas maneras de sostener la vida en el territorio. De esa vigilancia surge el turismo biocultural, donde la comunidad comparte su conocimiento, su historia y su naturaleza, al mismo tiempo que protege lo que siempre ha cuidado. Entonces, han llegado actividades nuevas a complementar, como es el eco y el etnoturismo, y que también le llamamos turismo biocultural, en el marco pues, de entender que es una simbiosis ahí entre mantener la identidad de la cultura y mantener la biodiversidad, la flora y la fauna. Entonces, Bahía Málaga es un laboratorio vivo donde la comunidad, a partir de sus prácticas ancestrales, y que de la mano con aliados estratégicos hacemos unos procesos para la investigación, pero también para que las comunidades sostengan su proyecto de vida. Yo pienso que dentro de las actividades productivas que se están desarrollando en Bahía Málaga, el turismo es la actividad más congruente con las acciones de conservación. Es decir, el turismo permite reducir los impactos de la comunidad en los recursos. Por un lado, desde el aprovechamiento, pero permite vincular o permite el tránsito de las personas del territorio que en otra hora hacían actividades extractivas hacia un nuevo modelo económico. Es decir, el turismo es clave en virtud de la transformación económica. Yo estaba destinado a ser toda la vida motosierrero, porque mi familia eso era lo que hacía, tracción de madera. Pero a través del turismo, cuando yo empecé a ver, Ecomanglar, que siempre ha sido el espejo, en el turismo Santiago y los pelados de acá de La Plata siempre han sido como ese modelo, y uno empezó a ver como que el cambio que se tuvo a través del turismo. Entonces dijimos, pues copiemos ese modelo y comencemos también a hacer turismo en otras comunidades. De hecho, no solo La Sierpe, Miramar y Mangaña, que también estaba buscando la forma de implementar, siempre ha sido con el objetivo de cierto modo, dejar descansar los recursos y cambiar esa metodología que íbamos manejando. El turismo, aunque es una práctica no propia, es una actividad que entra a diversificar y entra a complementar pues, la sostenibilidad, aunque es una práctica que puede traer consigo también impactos negativos para la cultura, para la comunidad, y puede traer para la naturaleza, para el medio ambiente. Y
obviamente puede generar gentrificación, pérdida de territorio, en todo lo que hemos luchado, también el turismo nos lo puede quitar. Yo siempre he dicho que el turista que llega a Bahía Málaga es un turista que está a otro nivel, que está dispuesto a otras cosas. Porque nosotros no ofrecemos un turismo de sol y playa, ni de trago, ni de corrinche. Acá lo que ofrecemos es un turismo más cultural, el curadito, la toma seca y demás, el bailecito, pero es un tema totalmente diferente. Y entonces yo mi casa la debo ordenar para poder decirle a alguien, venga a mi casa. Y venga a mi casa y usted llega hasta la sala, pero no se me mete a la habitación o al baño y me lo deja desordenado y se va. Entonces, digamos, en esa visión de turismo biocultural o turismo en naturaleza que se da en este territorio, buscamos, uno, que la comunidad sea quien gestione el turismo, que no sea un actor externo, sino que sea la misma comunidad la protagonista en el manejo y operación del turismo, que no se vendan tierras y que el turismo hoy sí la comunidad empieza a ver que sí da resultados y no es simplemente un turismo de llevar la gente a conocer las cascadas y la flora y la biodiversidad, sino que también sea un turismo activo en el tema de investigación, turismo científico, que también se le puede llamar, o académico, que le aporta al territorio, y que también sea un turismo que permita afianzar la gobernanza comunitaria. El turismo en el Pacífico es estacionario y se requiere acompañar todas las demás actividades económicas porque sin soberanía alimentaria no hay turismo, sin identidad y cultura no hay turismo, sin la pesca artesanal no va a haber turismo y sin la conservación del patrimonio ambiental tampoco va a haber turismo. Mientras el turismo biocultural muestra nuevas formas de vivir en el territorio, un grupo de jóvenes da un paso más, Los Piñuelos. Desde el 2015 transforman residuos en arte y se convierten en guardianes de los perezosos, creando senderos que permiten cuidarlos y al mismo tiempo generar sustento para la comunidad. Los Piñuelos comenzó en el 2015. En el 2015, gracias a Dios, con la ayuda de la profe, digamos, María Paz, y a través de la Fundación FUIPIA, se logra, digamos, organizar un grupo de jóvenes que le aportan a la conservación. En ese entonces, en el 2015, le aportábamos a recoger botellas, o sea, digamos, a limpiar la comunidad y a hacer, digamos, magia con cada uno de esos residuos sólidos, como hacer, digamos, flores, hacíamos vasos, también con vidrio, con todas esas cosas, hacíamos sólido y de todos esos materiales. Y también trabajamos en un tema de la conservación de fauna y flora, específicamente en la conservación del oso perezoso. Nosotros en el 2022 comenzamos a notar una gran escasez del oso perezoso acá en nuestro territorio. Entonces, nuestros ancestros, bueno, personas como mi tía Blasino, los más mayores, nos contaban historias de cómo abundaba ese animal acá antes. Ese animal era muy abundante acá en nuestro territorio. Y pues, según historia, se fue acabando por los mismos habitantes de acá el territorio. Llegamos a un tiempo que para uno ver un animalito ese era, mejor dicho, un problema. Entonces los jóvenes, viendo esa problemática, que si seguíamos por ahí por donde íbamos, podíamos llegar a un tiempo donde digamos, ese animal se extinguiera de una vez de acá en nuestro territorio y pues quizás nuestros hijos no lo alcanzaran a ver. Entonces de ahí como que dijimos, no, vamos a trabajar con este animalito. Desde el principio fue un problema porque la gente decía que no iba a dejar de comerse su animal porque era una comida muy rica, pero ya la gente se fue con conciencia y ya fueron pues disminuyendo en ese tema. Y pues ahora, gracias a Dios, tenemos un sendero y ya también aquí en la comunidad se ve bastante. Antes uno no veía, un perezoso, un tropel, y ahora usted ve casi por toda la comunidad, a veces los niños, ay, que allá hay un perezoso, los Piñuelos hay uno, los cogen, ellos lo cogen y lo traen a uno, no hace un monitoreo. Y entonces
Luego pues decidimos construir un sendero ecológico. Decimos, muchachos, vamos a construir un sendero ecológico, el cual permita mirar esa especie, que nuestros turistas, nuestros visitantes la miren, y que eso a su vez genere economía, tanto a nosotros como asociación, como a la comunidad, el que tiene su cabaña, le damos el hospedaje, el que pesca, el que vende la piangua, también como una estrategia de que, digamos, por un lado ya no se consume eso perezoso, pero por otro lado pues el turismo le da, digamos, economía a la familia que vivimos en el territorio. Desde los piñuelos hasta la estrategia de turismo de monitoreo, las acciones en Bahía Málaga muestran un hilo constante. Conservar no es solo un proyecto externo, sino una práctica de vida que la comunidad ha sostenido por generaciones, combinando el cuidado del territorio y fortalecimiento de sus proyectos de vida. Yo plantearía, uno, que las comunidades negras sí han tenido una cosmovisión de conservar el territorio usándolo y de, obviamente, gestionar su territorio, de que la comunidad hoy sin recursos, con recursos propios y esfuerzo propio, han logrado mayores indicadores de conservación, incluso que los parques nacionales, incluso más que algunos territorios de comunidades indígenas y campesinos. Hoy las comunidades negras sostenemos territorios a partir de un esfuerzo propio, y sí es posible hacerlo en el marco de acuerdos propios y en el marco de hacer una planificación y hacer un ordenamiento con acuerdos y códigos y valores comunitarios. Entonces, en esto seguimos avanzando y yo creo que el país merece reconocer los esfuerzos que hacen muchas comunidades en el Pacífico colombiano para mantener el equilibrio ambiental y sobre todo sostener dignamente el proyecto de vida de la comunidad negra. Este episodio fue realizado gracias a la participación de Santiago Valencia, Argenis García, Ferney Valencia, John Jairo Cangá, Merlin Alegría García, Víctor Caicedo, Jacinto Molano, Colombia Caicedo, Iliney Valencia, Salomón Molano, Manuel Olave, Ana Sinisterra, Marley Valencia, Miller Valencia, Rubén Cangá, Naira Cabezas, Nelson Angulo, Miguel Murillo y Sofía González. Narrador, Lucy Mosquera.